Buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Estamos nuevamente por aquí y tenemos que decirle que César Guzmán, como Félix Luna, están en actividades de carácter político. Bueno, el coronavirus sigue en la República Dominicana, no se va a ir, pero hoy el número de infectados subió a 11.320. Hay 13 personas más que han fallecido. Y bueno, los infectados bajaron y los fallecidos subieron a 13 y son ahora 422 las personas que tienen 422 fallecidos. Una verdadera tragedia porque no debía haber muerto ni un solo dominicano, pero el mal manejo ha llevado a que tengamos 422 muertos. Miren, hoy hay una intervención del Ministerio de Salud Pública, así como el COE y todas las instituciones que se agrupan del COE, y están interviniendo parte del Distrito Nacional, aunque dicen que completo. Hay también intervenciones en la provincia de Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este. Y hay también intervención del ministerio en San Cristóbal. Bueno, la intervención no lleva prohibirle a la gente que entre o salga, sino que consiste en que brigadas del ministerio van a ir con todo, fumigación para limpieza, van a ir también personas que van a detectar los posibles contagiados, van a hacer pruebas y los que estén más enfermos se van a llevar en unos vehículos que están disponibles a los centros hospitalarios. Esto está bien, esto debió hacerse hace tiempo, pero se está haciendo ahora, bueno. Pero de todas maneras eso está bien. Ahora, yo quiero decirle a los amigos televidentes de este lo siguiente. Miren, el virus, por más cuarentena, por más que usted y que se quede en su casa y no va a ir a ningún sitio, por más que nos escondamos, ¿verdad? El virus no se va a ir. No se va a ir. La única manera de usted separarse de que el virus lo atrape es cuando esté la vacuna. Y la vacuna todavía no está. Puede que esté en 4 meses, puede que esté en 8 meses, puede que esté en 1 mes, pero todavía no está la vacuna. Entonces, la gente no puede enclaustrarse en sus hogares y dejar de hacer las diligencias y los deberes y a veces los trabajos que tienen por este llamamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, como sabemos que el virus no se va a ir, va a ser necesario que todos los ciudadanos tengan un atuendo que va a ser imprescindible para salir, que es la mascarilla. Otra cosa que va a haber que tener en cuenta, ya mientras no haya vacuna, es el lavado de manos con jabón y el uso de gel desinfectante. ¿Qué usted tiene que evitar? Que la gente se le pegue, que usted esté arriba de personas, nada. Pero el virus no se va a ir. Recuérdense que el virus de la influenza es igual a esto. La influenza es la gripe. Y eso en el año 1918 mató más de 50 millones, más de 500 millones de personas en el mundo entero. Le llamaban la gripe española. Y esa misma gripe sigue. ¿Y cómo nosotros la combatimos? Bueno, si no da gripe, nos tomamos los analgésicos,
gripales para cortarla o erradicarla. Entonces el virus no se va a ir, como no se ha ido el virus del SIDA, como no se ha ido la tuberculosis y así por el estilo. Entonces tenemos que aprender a convivir con esto, porque si no, nos vamos a encerrar en la casa y vamos a vivir una muerte viva dentro de una casa encerrada. Lo que hay que protegerse y cuidarse y no estar en grupos que estén con muchas cosas. Bueno, pero aquí el virus no ha corrido tanto y parece que el clima y la situación de humedad no permite que el virus crezca en esas proporciones, pero lo que tenemos es que cuidarnos, tomar las medidas de protección del lugar para salir, pero el virus no se va a ir. Entonces la gente no puede que trancarse en su casa, eso no es verdad. Ahora, esto también tiene un componente, que es el componente que le quieren dar las entes del gobierno, que es un componente de carácter político. Se ha estado usando esta pandemia para posicionar el candidato gubernamental. Inclusive, al principio, dieron voces que decían del bocinaje y demás, que aquí no podían haber elecciones. Entonces se ha estado manejando esto y se ha ido dándole larga y poniendo las cosas más difíciles para inculcarle un miedo a la población. Un miedo. Fíjense que ya la gente se ha dado cuenta y todo el mundo casi está saliendo ya, porque además tienen que moverse. No pueden quedarse estáticos en su casa. Entonces ya eso está llegando inclusive al irrespeto en algunos sitios de las autoridades policiales y gubernamentales. Ya que me importa a mí, porque hay que salir y no vamos a estar trancados. Entonces esto ha tenido un componente de ese manejo, de un manejo perverso y dañino. Y involucrar la política, eso no es. Hemos visto cómo el ministro de Salud Pública en varias ocasiones le ha dado a sus declaraciones un tinte político, que a él no le corresponde eso. Lo que le corresponde es dar las informaciones y ver lo que se va a hacer para combatir la pandemia. Pero hay que tener claro una cosa, ¿sí? Eso no se va a ir. Por ejemplo, ahora, como estamos en un estado de emergencia, que Danilo ha pedido varios estados de emergencia y el Congreso le ha aprobado en varias ocasiones 17 días. Ahora se llevó al Congreso pidiendo 25 días. Los borregos senadores, que no tienen cabeza para pensar, sino que son una especie de sello bomígrafo del Poder Ejecutivo, aprobaron eso, inclusive hicieron declaraciones que es la salud del pueblo, pero ellos andan en la calle haciendo campaña de noche. Bueno, los senadores aprobaron 25. Hoy la Cámara de Diputados, la oposición, le aprobó 13 días. 13 días. Y yo me lo encuentro mucho. Y se lo aprobaron los 13 días para que no digan y no armen una campaña que la oposición no quiere la salud. Porque ese es el argumento. Bueno, 13 días. Yo voy a aprobar estos 13 y le digo, ya se acabó el relajo. Porque ahora viene la pregunta. ¿Cuántos días se le han aprobado en emergencia? 17 y 3. Van un mes y pico. ¿Y qué se ha hecho? ¿Pero qué es lo que se ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno?
Cuando analizamos y vemos, bueno, ahora mismo la pandemia está igual o va subiendo el número de fallecidos y el número de infectados. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, la emergencia, que ustedes saben que se pueden hacer compras y demás, eso ha servido para hacer una serie de licitaciones con una prisa rara, amañadas, inclusive han llevado a la suspensión de algunas. El mismo presidente de la República tuvo que destituir un grupo del INAIPI que hicieron una licitación con todos los vicios posibles. Otra licitación del Ministerio de Defensa también fue suspendida, aunque no investigada, y así por el estilo. Para eso es la emergencia. Para eso. Y lo que hicieron en salud pública. Entonces, estos días de emergencia, esto lleva un relajo. Ahora, hay una situación que se está agregando a ese estado, y es lo siguiente. Aquí el gobierno tiene un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces tenemos que la consigna era quédese en casa, pero tenemos una fila en los supermercados del Gran Capital, que son los amigotes de Danilo Medina, que son los únicos que están abiertos, y hay una fila larguísima de personas, en algunos casos uno arriba de otro, es decir, que tienen aglomeración. Tenemos en los bancos también filas largas. ¿Por qué? Porque el horario está recortado. Ya a las 3 los supermercados están recogiendo para cerrar. Y aquí hay bancos que están hasta las 2. Entonces el tiempo no da. Quiere decir que ese toque de queda está mal implementado, porque el toque de queda debe ser de 8 de la noche a 5 de la mañana. Ya hay que ir sobre la marcha mejorando el asunto, pero hay otro problema. Miren, aquí hay una serie de negocios y de comerciantes, comercios. Algunos son medianos, otros son pequeños, que son pymes. Y Danilo Medina lo tiene castigado. ¿Por qué? Lo siguiente es así. Usted tiene esos grandes supermercados, que son supermercados, ferretería, tienda de muebles, tienda de electrodomésticos, y venden de todo. Ahí la gente puede ir, comprar y hacer de todo, y se están dando la gran vida, porque los dueños, porque eso es compra y compra y fila y fila y fila y fila, porque no hay más nada. Entonces usted tiene negocios que son ferretería, tienda de repuestos, tienda de licores, talleres, salones de belleza, barbería, y una serie de negocios así, que tienen quizás a veces un dependiente o dos. Además, usted va a comprar un repuesto, usted va todos los días. Usted va cuando necesita, y es en grupo, es de a uno solo. Es decir, que si usted le pone, hay que tener que las personas que vayan tengan mascarilla debidamente protegidos, y en el mismo negocio tener el desinfectante. Yo creo que eso se pueden abrir, pero entonces, ¿qué hay ahora? Están todos cerrados. Pero esos grandes negocios, y ahí tenemos que incluir también las tiendas de muebles, las tiendas de electrodomésticos, pequeñas ferreterías, todo eso está cerrado, pero ellos sí. Los amigotes, los grandes amigotes, recuérdense que hay uno de esos grandes amigotes de Danilo, que también fue el que hizo la barquita, y es el que tiene el proyecto Urbe del Domingo Sabio.
y ese de la cadena más grande aquí de supermercados que tienen de todo, ven, en desmedro de los otros negocios que no pueden vender nada, pero que hay gente de esos negocios que tienen préstamos, que tienen empleados, y ya 2 meses cerrados, no están en disposición de seguir en esa condición. Entonces hay venta de algunos productos que la gente necesita en un carro, para que del carro ir, para que me abran, porque la policía va y lo cierra. Entonces yo creo que ha habido injusticia, ha habido también un abuso y una tortura por parte del gobierno a estos sectores que también son de los que mueven la economía y merecen un tratamiento más adecuado. Yo creo que en los próximos días el gobierno dominicano va a tener que decretar que se vaya de manera escalonada, pero firme y decidida, abriendo diferentes tipos de negocios que no llevan aglomeración de gente, pero que son importantes para el movimiento económico, tanto de las personas, de sus empleados y del país. Porque la otra cosa es que esta pandemia, si este manejo va a seguir así, por asuntos de política, Danilo lo que va a integrar aquí es un cadáver putrefacto en términos económicos. Como él se ve en agosto, él no está pensando en eso. Pero usted no puede destruir la economía de un país por un manejo inadecuado. Además, para usted favorecer a su candidato, por dicho sea de paso, un candidato que no prende, que anda solo, porque hasta lo de su propio partido, no es verdad que van a apoyar un ñame como ese cuando ellos tienen condiciones intelectuales para ser ellos y no poner este candidato tan malo. Dime. Bueno, entonces vamos a ir a una pausa para continuar. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Quiero agradecer que ustedes nos hayan recibido en esta ruta solidaria que estamos llevando en todo el país, en esta crisis que tenemos, que es una crisis sanitaria, pero que se ha convertido también en una crisis económica. Estamos visitando todo el país a llevarle aliento, llevarle esperanza.
Tío, he decidido ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, utilizando tu Partido Revolucionario Dominicano para poder legislar por los pobres de República Dominicana, por los envejecientes, por aquello que las leyes no le llegan ni cerca. Quiero venir ante tu tumba y jurar ante Dios ser diputado de la gente, como tú lo dijiste. Primero la gente. Espero no defraudar ni a mi pueblo ni a tu memoria. Seré diputado para la gente. John Berry, tu diputado, circunscripción número 1, Distrito Nacional. En la boleta 3, subraya el 6, Partido Revolucionario Dominicano. Un diputado por y para la gente. John Berry es solución. John Berry entiende. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Bueno, continuando con políticas públicas, aquí tenemos al doctor Pelegrín Castillo, ex diputado y además ex ministro de Energía y Mina de la República y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, del bloque que apoya al doctor Leonel Fernández. Bueno, doctor, bienvenido a Políticas Públicas. Y queremos preguntarle primeramente, ¿cómo usted ha visto el manejo que le ha dado el gobierno al problema de la pandemia del coronavirus? Se puede calificar de un manejo irresponsable, peligroso, orientado, enfocado en sacar ventajas de tipo político electoral. Pero ante todo quiero agradecerte, Andrés, por la invitación, porque empecé de inmediato sin agradecerte la invitación y enviarle un saludo a los amigos televidentes de tu espacio. Mira, realmente creo que desde el primer día ha estado claro que el gobierno ha visto en la pandemia una crisis que le abre una oportunidad de ellos manipular el proceso y de sacar ventaja desde el punto de vista político electoral. Le han preparado un escenario a su candidato, lo quieren presentar como el Salvador. Fíjate que una cantidad de acciones que se supone que la tiene que hacer el Estado, la está haciendo el candidato. Y han arrastrado a los candidatos de oposición, especialmente a Luis y a Leonel, a tener que entrar en esa dinámica. Ambos pidieron, y también lo pedimos nosotros y se lo ha pedido mucha gente, que esto se manejara sin enfoque político. Y se pidió reiteradas veces con la mejor buena fe, porque cuando un país pasa por una prueba de esta naturaleza, lo que se impone es un esfuerzo de unidad nacional. Creo que el presidente perdió la oportunidad de ponerse por encima de las luchas partidarias. Perdió la oportunidad otra vez, porque la ha ido perdiendo, de jugar el rol de jefe de Estado y no el jefe de facción.
Y entonces entró en esa dinámica que es peligrosa porque primero está precedida de una crisis político-constitucional. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó en octubre, vio después lo que pasó en febrero, previamente se vio el intento de imponer la reelección y cómo eso generó una crisis político-constitucional. Es decir, que venían muchas contradicciones acumulándose y entonces era una oportunidad para, con la pandemia, ayudar a superar esa crisis, llamando a la unidad. Pero lo que se impuso fue el enfoque político electoral de grupo. Y dentro del propio gobierno se ve incluso que una cosa es la agenda del ministro y otra cosa es la agenda de una comisión que se creó. Y hay una exclusión, por ejemplo, de sectores clave que tienen que ver con la producción, que deberían ser parte de un comité de emergencia. Me refiero, por ejemplo, el ministro de Agricultura, desde el primer día debió estar ahí. Omar debió estar en la primera línea. Y sin embargo, a Omar lo dejaron fuera. Creo que todavía no lo han integrado plenamente. Pero eso es una manifestación del problema de la descomposición que hay hasta en el propio gobierno. Sí. Montalvo es el vocero de unas posiciones, otras posiciones la expresa el ministro y otras, entonces un comité técnico. Entonces hay un problema serio, porque esto ha causado ya unos estragos económicos y sociales muy severos y el gobierno, en vez de manejarlo con un enfoque integral de alianza público-privada, de una gran coalición de todos los sectores, ha preferido el enfoque que yo creo que no ayuda, de aplicar el programa FASE. El programa FASE es un programa insuficiente porque tú estás hablando de 800,000, 900,000 personas que estaban trabajando con salarios de diferentes niveles que ahora están recibiendo entre 5,000 y 8,000 pesos. A veces menos de la mitad. Una cantidad insuficiente. Eso no debió pasar. Había mecanismos alternativos mucho mejores. Yo no digo la fórmula esa que se ha planteado de devolver los fondos de pensión, aunque hay un fondo de justicia en ese reclamo, en términos prácticos, no es fácil de viabilizar porque esos recursos están afectados a títulos y valores del Banco Central, de Hacienda, y para tú liberarlo, tú tendrías que conseguir quien lo compre. Y ahora en medio de esta crisis, ¿quién va a comprar títulos y valores del Banco Central y del Ministerio de Hacienda? Entonces, yo planteé una fórmula que era viable siempre que el gobierno diera garantía soberana, y era que los bancos y públicos y privados adelantaran créditos en condiciones sumamente favorables para que las empresas siguieran pagando las nóminas, con el compromiso de las empresas y los trabajadores de asumir después un plan de incrementar la producción y la productividad, porque ya se nota una caída en muchos rubros productivos por razones obvias, y se nota también que vamos a pasar en los próximos años, no en los próximos meses, en los próximos años, un periodo de caída del Producto Interno Bruto. Para levantar la economía dominicana hay necesidad de hacer grandes esfuerzos. Esto obviamente tiene su lado sombrío, preocupante, pero también tiene su lado positivo, Andrés.
porque también nosotros veníamos proyectando la idea de que teníamos una economía que era realmente una economía muy sólida, con mucho crecimiento, con mucha bonanza, y no era cierto, no era cierto. Estamos hablando de una economía que se estaba desarrollando con áreas muy grises, economía canalla. Con muchos préstamos. Economía basada en préstamos, economía inflada por el lavado, economía con sectores con externalidades muy negativas. O sea, un capitalismo muy deformado, muy deformante, muy maleado, muy maleante. Y ahora esta crisis nos da la oportunidad, vamos a decir, de recomponer muchos sectores, empezando por el sector agropecuario, que necesita ser levantado considerablemente dentro de una estrategia de seguridad energética. Lo mismo hablo del sector energético, de seguridad alimentaria, lo mismo hablo del sector energético, que tiene un potencial tremendo. Y ni hablar del sector minero, pero el sector de telecomunicaciones, como se ha probado en la crisis, también es un sector estratégico. Sí, claro. Debe ser reforzado, porque gracias a Dios es un activo importante el que tenemos, pero nosotros debemos mejorar nuestra conectividad, nosotros debemos mejorar la capacidad del Internet, el ancho de banda del Internet. Debemos declarar el Internet bien público de carácter universal y no cobrar impuestos sobre el Internet. Acuérdate que ese era un proyecto que impulsábamos en el Congreso, declararlo bien público y que tributara cero. También debemos desarrollar la industria nacional de software. Esa es una ley que está pendiente de ser aprobada en el Congreso. Porque eso, sin una industria nacional de software y sobre todo sin un movimiento fuerte de software libre, el país no puede desarrollar sus capacidades para crear contenido, para crear software y aplicaciones de las más diversas. Y eso para el mundo que estamos viviendo y que vamos a vivir post-crisis es esencial. Mira, el teletrabajo ahora va a tener un nuevo escenario. Sí, ya. La teleeducación por igual. Ahora, eso necesita un soporte técnico de una industria de software y de un equipo de software que afortunadamente en ese campo tenemos ventaja. El mismo turismo hay que repensarlo. Yo he hablado con líderes del sector y le he dicho claramente, con 90,000 habitaciones hay necesidad en esta crisis de repensar, porque creer que todo va a volver a posición anterior es un error. Eso no es fácil. Ahí podría tener posibilidades de desarrollarse un turismo de retiro, que vengan personas a pasar temporadas largas aquí en República Dominicana, de retiro. Eso es reenfocar la estrategia y que vivan en los hoteles. Especialmente parejas mayores de edad, personas ancianas. Eso tiene que venir reforzado con una política de turismo de salud. Si había algunos proyectos en curso, hay que acelerarlo y ampliarlo. Nosotros necesitamos hospitales de alto nivel. Mira, el de Sedimat es de nivel 3, muy avanzado, pero el país necesita el HON en Santiago. También está haciendo mucho desarrollo. En el este tengo entendido que se está tratando de desarrollar algo parecido. El país necesita, en cada región, necesita hospitales de tercer nivel. Y al mismo tiempo, y esto sí lo quiero decir, esta experiencia nos debe llevar a que nosotros diseñemos una estrategia de seguridad sanitaria que nos permita enfrentar posibles crisis futuras. Por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, tenemos capacidad de producir nuestro alcohol. Eso hay que tener reservas estratégicas. Podemos producir en el sector de zona franca y en el sector industrial muchos de los equipos de protección que tenemos. Deberíamos
ir pensando en traer esas máquinas para tenerlas aquí y producirlas para el mercado internacional y para el mercado local. Igualmente, sé que hay capacidad, porque lo he visto con el ITLA y una alianza de universidades, y lo he visto con INTEC, para producir los respiradores de emergencia. Artificial. O sea, son muchas cosas que en la industria nacional de medicamentos del país hay que fortalecerla, porque nosotros producimos una parte, pero pudiéramos producir realmente mucho más. Hay un plan, por ejemplo, que lo metieron no sé qué, en qué gaveta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero se elaboró, yo sé que hace como 7, 8 años, un plan completo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, para una inversión en I+D sostenida, y eso se engavetó. Eso no se le prestó atención. Eso es rescatarlo, actualizarlo y ponerlo a funcionar, porque fíjate que los países... Pero hay un asunto, que es que con esta pandemia, en vez del gobierno dominicano suplir a los hospitales y los centros de salud, y al mismo pueblo, de los materiales para su protección, no lo han hecho así, sino que se han valido primero de que Gonzalo, con 3 avioncitos, porque son avioncitos, eso no son aviones grandes, y que van a China, pegan unas cajitas, y que el sector privado le haga donaciones. ¿Tú no crees que el gobierno debió coger y alquilar un avión grande de cabina ancha y traer todos esos materiales? Andrés, yo voy más lejos. Mira, con la crisis hay una oportunidad, porque la crisis tiene su parte dolorosa, pero también tiene su parte luminosa, interesante. Ahora mismo, cualquier estado, cualquier empresa, pero un estado sobre todo, por razones de seguridad, debe aprovechar y aprovisionarse con una flota aérea de transporte de carga. Eso se puede hacer porque ahora mismo hay muchos aviones en tierra, y se pueden adquirir con leasing en condiciones sumamente favorables, y trazar una estrategia multiuso, porque así como te pueden ir a China, te pueden ir a llevar fruta a Europa. Fíjate que ahora, en estos días, empezó una buena noticia. En medio de la crisis llegó un avión de El Al, de Israel, a buscar 35 toneladas de piña, que es uno de los pocos productos líderes de la producción agropecuaria que se exporta a Israel. Eso se puede ampliar, porque Israel podría comprar muchas más frutas tropicales a República Dominicana, y pudiéramos hacer alianza con el AL y tener una línea regional, lo mismo que una pequeña flota. Es un tema de seguridad energética, seguridad energética, que tiene varias dimensiones: seguridad alimentaria, seguridad energética. Con los costos del combustible ahora es más fácil operar todo eso. Uno de los problemas que está planteado en China, y yo lo he hablado con gente del sector privado que ha tratado de traer bienes desde China, es que, aunque no se ha dicho mucho, la demanda sobre China es tan grande que los centros de logística están colapsados, y es muy difícil, a menos que no haya muchas conexiones. Acuérdate que China tiene un sistema particular. A menos que no haya muchas conexiones con el sistema chino, es muy difícil tú sacar aviones. Nosotros debimos mandar a buscar. Mira, Haití recibió, para comparar, Haití recibió 5747. Oye, 400 toneladas de materiales quirúrgicos, sanitarios,
porque tanto Estados Unidos como Taiwán, como otros países han decidido, espérate, este es el país más vulnerable, hay que mandarle. En el caso de nosotros, que somos un país de rango medio, que tiene 8 aeropuertos internacionales, es insólito que no tenga una pequeña flota. Y no con motivo de esto, permanentemente. Mira, yo sé de 2 líneas aéreas dominicanas que están hace muchos años operando, que están pendientes de que se le apruebe una autorización para carga, y tienen años en eso y no han podido conseguirla. Y son aviones Embraer de carga que pueden volar perfectamente a China, y sin embargo... ¿A qué se debe eso? Que no le quieran dar el permiso. Mira, eso yo todavía, con lo que he hablado del sector, me han dicho que en el fondo hay un tema ahí de bloqueo, de competencia, de permisología. En realidad, lo que el Estado debe hacer en este caso es una alianza público-privada y buscar todas las empresas que quieran, locales o internacionales, formar un consorcio para ir desarrollando la política de carga del país por vía aérea y también por vía marítima, porque el país, yo te voy a decir, nosotros lo hemos estudiado, con 2 barcos de 3.000, 4.000 toneladas que se muevan por todo el Caribe, nosotros estamos abriendo, ese debe ser el apoyo que el Estado le dé a los productores. Sí, claro. Porque nosotros pudiéramos perfectamente vender toda nuestra producción agropecuaria, la que no se consuma localmente, en los mercados del Caribe, que ahora mismo, ahora con la crisis, tienen un problema de suministro. No, y aumentarla. Y aumentarla, porque mira, Andrés, República Dominicana puede producir, está en condiciones de producir alimentos para 40 millones de personas. Oye, eso. Para 40 millones de personas. Y puede desarrollar un Producto Interno Bruto agropecuario. Pero probablemente equivalente al Producto Interno Bruto de República Dominicana. Solamente ese sector. Pero obviamente eso significa un cambio muy profundo. Eso significa pensar en los mercados exteriores, trabajarlo seriamente, buscar alianzas estratégicas, hacer los cambios internos, apoyar a los productores. Ahora te voy a poner un ejemplo para que tú veas cómo el gobierno está manejando la crisis. El gobierno ha privilegiado la compra de una serie de productos que tú puedes entender, son duraderos. Está comprando arroz, va a comprar arroz, está comprando sardinas. Sin embargo, hasta hace poco, no sé si lo ha resuelto, hasta hace poco, el sector avícola estaba en una crisis, venía una crisis anterior, con un tema de una enfermedad que entró, pero al mismo tiempo esta crisis se agravó y la producción de huevos y la producción de pollo en República Dominicana podría en los próximos meses colapsar porque hay un excedente que no se ha comprado. Entonces el gobierno ha privilegiado, por ejemplo, la venta de la asignación del pica pica, que no deja de ser un producto bueno porque hay que comer pescado, pero si estamos produciendo pollo y tenemos 10 millones de libras en almacenes, hay que darle salida al pollo. Pero no, Pellegrini, mientras tanto, el plan social compró 25 millones en pan. Claro. En pan sobao, ¿tú sabes para qué? Claro. Después de esa licitación de 25 millones de pesos en pan, bueno, fue que arrancó el candidato del gobierno. No. Lo que llama la atención es la forma descarada en que ya abierta que lo están haciendo, porque fíjate que hasta la señora vicepresidenta, doña Margarita, ella misma admite que ella está violando la ley. La Junta lo sabe y no dice nada, porque pareciera que el estado de emergencia derogó las disposiciones de la ley electoral que prohíben ese tipo de prácticas. Y la verdad es que eso lo puede hacer cualquier otro funcionario, no tiene que ser la vicepresidenta.
porque es el Estado. Y ella no tiene una fórmula mágica patentada de distribución de eso. La ponen ahí porque pero por otra parte, hay un asunto que a mí me ha dado risa, me ha llamado la atención. Por ejemplo, en estos últimos días, el candidato al gobierno, Gonzalo Castillo, ha estado publicando unas encuestas en las cuales él está encima de todo el mundo. Sí, sí. Pues tú que eres del bloque del doctor Leonel Fernández, ¿cuál es la situación real? Mira, la situación real es la siguiente. Evidentemente que Luis Abinader encabeza las encuestas. Luis tiene un buen posicionamiento sobre el 40, eso fluctúa, está a veces en 41, 43, 44. Leonel evidentemente ya se posicionó donde tenía que posicionarse. Además porque hay muchos PLDistas, los PLDistas, acuérdate que aquí ninguno de los que están en los partidos son tontos. Todos, aún en las bases, hacen unos cálculos muy, muy finos y su instinto le dice claramente. Leonel Fernández es el único que podría eventualmente competir con Luis Abinader. Eso está claro. Y muchos PLDistas lo están entendiendo y se está produciendo un movimiento cada vez más fuerte. José Fran hoy escribió un artículo hablando de la rebelión de los sargentos para destacar cómo las bases están llamadas a jugar un papel importante, porque la presión del gobierno es lo contrario. El gobierno, ¿qué es lo que el gobierno quiere? El gobierno está forzando que en ningún caso esa votación clientelar que ellos tienen amarrada o la votación del partido se mueva hacia Leonel, porque la estrategia del gobierno, y uno trata de descifrar su juego, porque son hábiles, no lo subestimemos, ellos están tratando de ver cómo se presenta un escenario donde ellos pudieran manipular una alta abstención y ver si pueden, ese cálculo que ellos están haciendo de quedar primero tiene que ver mucho con ese escenario. Si ellos logran asustar a la población y jugársela con una alta abstención, que los dominicanos en el exterior no puedan votar, que las personas de mayor edad no puedan votar, un país asustado con el número de afectados y de muertos en un proceso de ascenso. Entonces, esa es una jugada peligrosa. La otra jugada alternativa, que es la que hace más sentido, es que ellos pueden estar apostando a quedar en segundo lugar, pero prometiéndole al PRM que le van a dar un apoyo para que no haya segunda vuelta. Ajá. Para que no haya segunda vuelta. Pero que a Leonel lo dejen fuera. Porque Leonel, si Leonel va, hay segunda vuelta. Si Gonzalo queda en segundo lugar, obviamente eso implica un pacto a nivel de Congreso y implica un pacto que es lo más peligroso de todo, de modificación constitucional, ahí al acostarse la paloma, para que el Congreso, terminando, entonces abra la posibilidad de habilitar a Danilo. Porque en última instancia, toda la estrategia que se ha montado es una estrategia para habilitar a Danilo Medina a volver. Yo creo que, acuérdate que había un plan de reelegir. Como no se pudo lograr, plantearon el plan B, que era modificar la Constitución para habilitar. En ese momento, el ambiente estaba muy caliente y entonces ni siquiera se planteó. Pero ahora ya, cuando estamos acercándonos a la prueba electoral definitiva, entonces empiezan a susurrarle al PRM de que si ellos quedan en segundo lugar, ellos van a apoyar a Luis, como hizo Balaguer, pero a cambio de que le permitan hacer la reforma donde Danilo quede habilitado, y obviamente su meta principal va a ser capturar el Congreso, porque ellos no hacen nada saliendo del poder
si no tienen control del Congreso, porque el control del Congreso es lo que le da palanca, le da un factor de negociación con el próximo gobierno que va a necesitar de un gran acuerdo nacional, sea Luis, sea el Congreso ahora va a ser más plural. No, y se va a necesitar obligatoriamente por la magnitud de la crisis, la complejidad de la crisis. Entonces, en ese ambiente, el gobierno entiende que él tiene que poner a Leonel bien chiquito, que no tenga fuerza y llegar a un pacto. ¿Cuál es el peligro que eso tiene para Luis y para el PRM? Acuérdate que hay un electorado de clase media que no está molesto con los partidos, con todos, que no confía. Ese electorado, si ve esa jugada, en un momento dado pudiera comportarse de una manera, porque así como puede dar un triunfo en primera vuelta, también pudiera en un momento dado también castigar. Entonces ese es un aspecto delicado de este proceso. Tú sabes cuál es mi posición. Yo creo que el sistema político está en descomposición hace mucho tiempo, se ha ido acumulando. Cada vez que va pasando el tiempo, las crisis se van sumando a las precedentes y realmente este sistema, como está funcionando, no sobrevive. Hemos visto que Leonel está juramentando mucho PLDista últimamente. No, claro. Por lo que te digo, los PLDistas están viendo, los PLDistas de la base, los PLDistas de los intermedios, los PLDistas del núcleo original, hasta miembros del comité político y del comité central están viendo, bueno, la única posibilidad de nosotros retener el poder o bajar del poder en condiciones, vamos a decir, menos traumáticas, es si Leonel es presidente. Leonel tiene una ventaja en esta coyuntura que son únicas, porque sin duda ha sido el político con más experiencia. Ha manejado grandes crisis. Él manejó la crisis política institucional 94-96, que fue una transición que se pactó. Después manejó la crisis 2004, 2006, que fue también una crisis compleja. La crisis del 2008 fue seria mundialmente, y aquí no afectó en parte por el manejo que hizo Leonel de la gestión pública. Y hay algo también que hay que tomar en cuenta, además de las cuestiones económicas, están las cuestiones políticas regionales. Mira, Andrés, hay un choque de potencia en el mundo. Ese choque se estaba manifestando aquí en el Caribe, en el continente y en la isla. Pelegrín, el problema es que llegamos al final ya. Pero vamos a dejar abierta la posibilidad, a ver si la semana que viene. Con mucho gusto, Nos convocamos para nuevamente estar por aquí para seguir, porque hay muchos temas sobre la mesa. Sí, no, sobre todo hablar de ese escenario internacional, hay que hablar, hay que analizar. Vamos a ver si lo coordinamos para la semana que viene. Muy bien. Hemos llegado al final. Gracias, Andrés, por la invitación. Aquí en Cinevisión a la 1 con Políticas Públicas. Gracias.